Somos gratos al Señor por esa oportunidad que Él nos da de estar juntos y de poder dialogar sobre su palabra, sobre lo que Él ha preparado para nosotros. Pero antes de entrar en el tema de 1 Timoteo capítulo 3, porque 1 Timoteo capítulo 3 nos da un avance sobre cuando tengan reunión congregacional, primero piensen en las responsabilidades de los líderes, cómo deben ser esos líderes. Así que por eso lo estamos viendo hoy. Hoy hablamos de hablar sobre elección de líderes. Y así estaremos viendo cuáles son esos requisitos, ¿verdad? Para ser un líder cristiano, el liderazgo cristiano. Pero antes de nada, yo quiero referirme a un otro texto que está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primero voy a quedarme en esos 4 aspectos, ¿ya? Porque estamos pensando en elegir algún líder para esta iglesia dentro de algunos minutos. Y el líder, aunque el apóstol Pablo pone allí algunos requisitos de cómo deben ser los líderes, yo quiero recordar aquí quiénes somos nosotros. Primero, somos pueblo escogido, linaje escogido por Dios. Usted no está aquí por si acaso el día de hoy. Usted está aquí porque Dios te escogió. Dios te trajo aquí esta mañana. Y no es la casualidad de que, justo hoy es la elección de líderes y yo ni miembro de la iglesia soy. Pues usted desde ya está escuchando qué es lo que Dios espera que usted sea. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros seamos? Porque si estamos aquí, es porque Dios así lo ha deseado. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Yo no quiero entrar en cada una de las partes para ver el significado mismo de pueblo, de linaje escogido o de real sacerdocio. Quiero mantenerme simplemente en que usted sepa que usted es un ser especial. No porque eres más bonito que los demás, sino porque, aunque más feíto que los demás, Dios me eligió a mí a estar en su pueblo. Y aunque fuera el más feíto, el más chaparrito, el Señor no miró nada de eso. Ya dijo: yo te quiero a ti para estar en el pueblo de Dios. Después me dio otras funciones. Pero elegir para estar en el pueblo es decisión del Señor. Y si te eligió a ti, usted tiene la capacidad de ser líder del grupo al que Dios ha reunido en esa congregación. Usted tiene capacidad. Ay, no, pero yo soy tímido, yo eso y yo aquello. El Señor te escogió. Así que no hay nada no hay palabra que usted pudiera dar que le dijera no puedo. Porque Jeremías trató y no pudo. No, Señor, yo soy eso, soy muy joven. Y el Señor ha dicho: yo te elegí. Así que no llame a algo malo lo que yo hice santo. Isaías: Señor, no, yo soy un hombre, vivo en un pueblo aquí. Que lo que hablan de malas palabras, de cada 4, 3 son malas, ¿no? Un pueblo de labios impuros. Habito, mi boca es impura, yo soy de mal hablar. El Señor tomó una tenaza, le tocó la boca con el carbón ardiente, ya estás santificado, ya estás limpio. Mis hermanos, nosotros fuimos limpios por el Señor. Linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios.
Y después de ver todas esas cosas hermosas, ¿no? De inflar, digamos, nuestro ego, de saber yo soy hijo del Altísimo, como dice allá en Juan, y a todos aquellos que creyeron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y después de saber que nosotros somos eso, pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, viene un para qué. Viene un para qué. O sea, nosotros somos todo eso, pero no en vano. Hay algo de por qué el Señor nos ha escogido. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para que ustedes den testimonio de qué fue lo que el Señor hizo en tu vida. Para que usted pueda realmente proclamar al mundo y decir, yo era así y el Señor me ha liberado, el Señor me ha hecho una nueva persona, el Señor me ha salvado, el Señor me sacó del pozo de esclavitud y me ha dado un nombre nuevo, una nueva perspectiva. Hoy soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es para decirle, mi hermano, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y aquí Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso cuidando al pueblo de Dios. Timoteo era un joven pastor. Pablo había fundado la iglesia de Éfeso. Y cuando Pablo estaba por seguir su ministerio, abriendo otras iglesias, empiezan a aparecer por allí a unos charlatanes que, hablando en nombre del evangelio, predicaban un anti-evangelio, predicaban un anticristianismo, lo que después Juan, allá más adelante, le va a llamar hasta del anticristo. Porque lo que predicaban iban en contra del evangelio de Cristo. Pablo, preocupado con eso, dice, yo no puedo irme y dejar la iglesia sin alguien que la lidere. Y entonces eligió a ese joven pastor y lo dejó en la ciudad de Éfeso para poner orden en la iglesia, para impedir que aquellos que estaban enseñando falsas doctrinas siguiesen haciendo dentro de la iglesia de Éfeso. Pablo no lo dice exactamente, pero parece que parte de la tarea de Timoteo era instalar un nuevo liderazgo en la iglesia, quizá para reemplazar el que estaba haciendo mal. Tal vez tuviera no nos queda muy claro de por qué Pablo no lo hizo. ¿Por qué Pablo tiene que escribir una carta? Significa que él ya no estaba hace un tiempo en la ciudad de Éfeso. Escribir una carta y decirle, Timoteo, saca ese liderazgo, ponga un liderazgo nuevo. Pero ahora trate de buscar aquellos que tengan buen testimonio, aquellos que hagan buenas cosas. Y entonces empieza una serie de instrucciones a Timoteo acerca de cómo relacionarse con los ancianos, cómo insta a no apresurarse en el nombramiento de un anciano, que tome cuidado, también de los diáconos, póngalos a prueba, que trabajen un tiempo. Y Pablo entonces da una serie de indicaciones para, tanto para los ancianos como para los diáconos. Requerimientos de un anciano. Del verso 1 al verso 7, él habla sobre los ancianos. Y no voy aquí a dividir entre, habla de los ancianos y después de los diáconos. Voy a poner los dos juntos, porque si ustedes les ponen en paralelo, lo que pide a uno, le pide también al otro después, ¿no? La única diferencia es que a los diáconos le pide algunas cosas a más. Qué interesante, ¿verdad? Uno piensa que la labor de obispo, la labor de anciano gobernante es la labor tal vez más importante. De ninguna manera. Todos somos iguales, con tareas distintas. Y podemos ver que los requisitos para los
ancianos, son los mismos requisitos para los diáconos, con algunas cositas a más hacia los diáconos. Pero la palabra que se usa aquí en griego es la episcopos, ¿no? La palabra que es traducida por obispo. Esa es la idea de aquel supervisor, aquel que cuida, aquel que vela por la iglesia. En la Biblia, la palabra sinónima para episcopo o para obispo, que es usada allá en Tito, Pablo usa cuando vaya a elegir a los ancianos, a los presbíteros. Oh, mira qué interesante. La palabra presbítero significa anciano gobernante. Por eso nuestra iglesia es una iglesia presbiteriana, que significa gobernada por ancianos gobernantes. La diferencia entre la palabra griega, obispo, y la palabra griega presbíteros es muy pequeña. El obispo se enfatiza en la idea de ser líder de la iglesia, de velar, de vigilar, mientras que el anciano enfatiza en la dignidad del líder de la iglesia, su madurez, su edad incluso, ¿no? Entonces, esta semana, Talita allá en Corea participa de un estudio bíblico los martes. Y ellos están estudiando el libro de Santiago. Y allá en Santiago, en determinado momento, habla respecto a los ancianos, ¿no? A los obispos. Y ella me llama y me pregunta, papá, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Y justamente estuvimos hablando de eso, y de ahí fue que pensé, a veces nosotros estamos en la iglesia 22 años, como Talita. Uy, le dije su edad, espero que no se enoje. 22 años en la iglesia, y tal vez esas diferencias son tan sutiles que no nos damos cuenta, ¿no? Y por eso decidí que es importante que nosotros hablemos hoy sobre ese liderazgo, ¿no? En la iglesia, el obispo es aquel que predica, es aquel que cuida, es aquel que vela, es aquel que se preocupa por el bienestar espiritual de la congregación. Los diáconos son aquellos que cuidan, que velan, pero que cuidan especialmente por el carácter material, por el bienestar físico, emocional de la congregación. Así nosotros podemos ver que uno cuida del aspecto espiritual, el otro va a cuidar del aspecto más actual, humano, ¿no? Mental, social, de salud. Esos aspectos es el que cuida el diácono. Del versículo 2, requisitos para una vida en el hogar, ¿no? Si miramos en esos textos, va a hablar sobre algunos requisitos sobre la vida de hogar, algunos requisitos sobre la vida interior de la persona, también sobre la vida exterior, sobre la vida de la iglesia y sobre la vida allá afuera, delante del mundo, en el hogar. Que sea marido de una sola mujer. Yo sé que en aquella época, todavía en el contexto romano, la poligamia era aún aceptada, pero la iglesia cristiana tomó un rumbo completamente diferente de lo que era la sociedad en aquel entonces. Aquella sociedad era poligámica, o sea, tenía más de un matrimonio. Era también politeísta, significa tenía más de un Dios. Era una sociedad con muchos dioses. De repente llega la sociedad hebrea, ¿no? Eso viene de la cultura hebrea, insertada en la cultura cristiana, y dice, a partir de hoy, tiene que ser marido de una sola mujer.
y tiene que adorar solo a un Dios. Entonces empieza a ser diferente. Y es en esto que llama la atención la iglesia cristiana de aquel entonces. Además de ser marido de una sola mujer, hablando del hogar, debe ser una persona hospitalaria. O sea, era muy importante en aquel entonces, en la iglesia primitiva, que la familia fuera hospitalaria. A causa de la pobreza que había entre los hermanos cristianos. También a causa de las persecuciones que había en contra de los cristianos. Era importante que la familia fuera de puertas abiertas para la comunidad cristiana. Yo me acuerdo un par de años atrás, venía un grupo de seminaristas a Chicago en una actividad especial y nos hablaron a nosotros si era posible alojarlos aquí en la iglesia. Y algunas familias recibieron en sus casas a unos jóvenes, a unas jóvenes, y así pudieron hospedar por 1 o 2 noches a personas que estaban viniendo de otro estado para pasar un par de días en una actividad de entrenamiento aquí en Chicago. Algunos de ellos se quedaron aquí mismo en el templo, ¿no? Allí abajo en el salón grande, y se hospedaron allí. Una iglesia hospitalaria, una iglesia hospedadera, una iglesia de puertas abiertas. El anciano tiene que ser una persona hospedadora. Además de eso, dice, verso 4, que gobierne bien su casa. Es en la casa donde se aprende cómo se lidera. Además de eso, dice, que tenga a sus hijos en sujeción. Si no tiene autoridad sobre sus propios hijos, no va a tener autoridad sobre los demás creyentes. Y esta es la sugerencia que Pablo viene dando respecto al líder en su hogar. Pero también habla respecto a su vida interior. Que sea una persona sobria, dice, hacia los ancianos. Hacia los diáconos dice, no dado al vino. No dado al vino. Una persona sobria. La palabra aquí quiere indicar una persona racional, en posesión del uso de todas sus facultades mentales. Una persona no motivada por intereses mundanos o carnales, sino en un sentido de dignidad y de espiritualidad. Que sea prudente, verso 2. Y la palabra prudente viene a significar autocontrol, dominio propio. Aquel que porque le molestan con una chispita ya prende la mecha, y la mecha es así de cortita, no sirve. Tiene que ser aquel que le tarde en prender la mecha, y todavía cuando prende la mecha tiene como 4 o 5 metros hasta correr todo. Hay tiempo para pensar, para controlarse, para decir, no, déjame dormir y después de una noche de sueño tratar de nuevo sobre ese tema, ¿no? Alguien que tenga autocontrol. Y eso es necesario para un líder. Prudente, dominio propio. Verso 2, que sea decoroso. La palabra griega aquí significa ordenado, bien arreglado. Se denota un comportamiento arreglado, un buen cumplimiento de todos sus deberes. Una persona organizada, ordenada. No miren mi oficina, por favor. No tomen en cuenta aquella parte, ¿ya? Una persona organizada, una persona ordenada, una persona que tiene sentido de las cosas. Y dice más, verso 3, no codicioso de ganancias deshonestas.
no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí hay que dejar bien claro esta palabra deshonestas, ¿verdad? Porque uno tiene que tener ciertas ambiciones en la vida. Quiero tener mi casita propia, un carrito nuevo, el mío ya está viejito, mejorar una situación de salario. No estamos criticando eso, ¿ya? Y el desear tener una mejor posición, alabado sea el Señor. Jóvenes, estudien, ¿ya? No tengan eso de que, no, yo puedo trabajar y empiezo a trabajar y me voy a ganar 25 la hora, 28 la hora, 30 la hora, voy a ser camionero. Un abogado estaría ganando 60, 70 la hora. Un médico un poco más, trabaja más también, pero ni modo. Estos son trabajos, hermanos, si estudiamos tenemos mejores posibilidades, ¿ya? Especialmente a nosotros, comunidad latina, incentivemos a nuestros hijos a que se gradúen, a que tomen posiciones, a que trabajen con buenos trabajos, a que sean profesionales. Yo cada vez que hablo con Ashley Martínez, me sorprende. Ashley, ¿tú qué quieres ser? Ashley, tan pequeñita, tan humilde. Yo quiero ser cirujana. Dios santo. Y se puede, tendrán un banquito al lado de la mesa para poder, no, en la mesa sube y baja, no. Sí, porque con aquel tamaño de ella, pero el Señor, ella tiene ese propósito. Ojalá Ashley logre eso en su vida. Ojalá realmente nuestros jóvenes puedan ser hombres y mujeres destacados en sus trabajos. Ya vamos a ver que eso es importante también para los líderes de la iglesia, ¿ya? Así que una persona que no codiciosa de ganancias deshonestas, pero con honestidad, mis hermanos, para adelante, a trabajar con fuerza. El líder no debe ambicionar, codiciar dinero que no es de él, en especial de manera ilegal. Esa es la razón por qué 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Pablo dice, no avaro, ¿no? Él está llamando la atención. 1 Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10 dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo llama la atención a eso, cuidado. Y en el verso 3 está diciendo que el líder no sea avaro, o sea, amante del dinero. Si fuera avaro, el líder estaría expuesto a la tentación a abandonar el ministerio para ganar más dinero, o de abusar de su autoridad sobre la iglesia para sustraer de los diezmos de la congregación. Y aquí no estoy hablando ninguna novedad, porque lamentablemente la historia de la humanidad hemos visto a mucha gente que por amor al dinero ha engañado incluso a la misma congregación. Requisitos de ese carácter de vida interior. Pero también hablemos de la vida exterior. Un hombre no dado al vino. Verso 3. La partícula no en el griego significa de ninguna manera, jamás. Nunca dado al vino. No pendenciero. Esta palabra significa peleonero, ¿no? Que por cualquier cosa está peleando, ¿no? No pendenciero, no ahí dispuesto. Vuelvo a decir, no con la mecha corta, no que tenga violento, mal genio, ni reaccionario, ¿no? Que sean hombres y mujeres que prudentes, ¿no? Cuando allá vimos prudentes, ahora estamos viendo de nuevo que ese aspecto exterior, que no sean peleoneros, que no pelee por cualquier cosa. Veo ahí algunas esposas dando
¿no? Unos codazos ahí al lado, bueno, que no sean, cuidado. Otra cosa interesante, aptos para enseñar. Yo no sé por qué Juan Carlos se fue allá al extremo, ¿verdad? No quiso poner en riesgo. No. Amable, amable. Mis hermanos, es importante que el líder sea una persona amable. Esa palabra indica actitud de cariño, de ternura hacia la congregación, hacia los demás. El anciano tendrá que aprender esta virtud de Cristo, especialmente frente a los débiles de la iglesia y ante a los demás. El líder, el diácono, el anciano, la anciana, tiene que ser amable. Y en el verso 3 termina diciendo apacible. Otra vez viene aquello de que no pelee. ¿Ya? Es aquella persona que si entra en una pelea es para apaciguar, es para traer paz, no para defender uno de los lados, sino para traer paz, para ser apaciguador, sin contender, manso. Es exactamente lo opuesto al pendenciero, ¿no? Pendenciero, el peleonero, y aquí estamos viendo que no debe ser peleonero, no debe ser pendenciero, pero debe ser apacible. Debe ser, ahí hay competencia ahora, ¿verdad? Debe ser una persona que sea apacible, que trae paz, ¿no? Ese es el requisito para la vida exterior y la vida de la iglesia. ¿Cómo debe ser? Verso 2, irreprensible. Nuestra hermana Galilea te tropezó en esa palabra, ¿no? Irreprensible. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, eso significa una persona completamente irreprochable. Mira otra palabrita linda. ¿Qué significa? Que nadie puede decir nada en contra. Que no tenga motivos para que alguien, mira, usted hizo eso y aquel otro, ¿no? Una persona irreprensible, una persona que somos pecadores todos, ¿no? Y el apóstol Pablo deja claro eso, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en determinado momento, cuando él habla de santidad, él dice, no que yo diga que ya he alcanzado la santidad, pero voy en camino direccionado a esa meta. Yo estoy seguro que el que me puso en ese camino me va a guardar hasta el día final. Ese es nuestro propósito. El propósito de estar preparado, es ser de tal manera que somos pecadores, pero buscar alejarnos del pecado y estar en la presencia del Señor. Irreprensible. Una persona que busca estar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. En Tito, capítulo 1, verso 7, esta palabra usada es para el trabajo del anciano dentro de la iglesia. Que sea irreprensible el anciano trabajando dentro de la iglesia. Y hablando de cosas dentro de la iglesia, también dice el verso 2, apto para enseñar. Mira qué cosa linda. Que los ancianos, que los diáconos sean aptos para enseñar. Tito 1:9 amplía los requisitos para ser un buen maestro de la palabra de Dios en la iglesia, que debe ser un buen maestro. La palabra usada allí es la palabra didácticos, ¿no? Que viene de la palabra didáctica, de ser apto para enseñar a otro. Y otra cosa interesante, no un neófito. Literalmente, ¿qué significa? Un nuevo en la fe, un recién convertido. ¿Y por qué? Dice Pablo en 1 Corintios verso 3,
capítulo 3, verso 9, Pablo habla a la iglesia como la labranza o como el sembradillo, ¿no? Los creyentes son plantas. El nuevo creyente es como una planta jovencita, débil, que fácilmente puede ser arrancado desde la raíz. Usted ve, cuando vivíamos allá en Indiana, tenemos un árbol que es como plaga, empieza a salir por todos lados, pequeñito, y de repente crece y queda difícil cortarlo, así que hay que agarrarlo cuando es pequeñito. Uno lo agarra y lo jala fuerte y sale desde la raíz. Pero si uno deja que crezca hasta más o menos de esa altura, que a veces había uno allá atrás de la casa enredado en unos espinos que crecía, cortarlo de raíz ya era imposible. Entonces ahí cuando el serrucho nomás le cortaba, y al año que viene a cortar de nuevo, porque de ahí mismo brotaba, porque sus raíces estaban fuertes. Así que un neófito es una persona que de repente fácilmente puede ser arrancado. Pablo dice que crezca en la fe, ¿no? No una persona que está tomando la lechecita, sino que ya empezó a comer alimentos sólidos, que ya empieza a trabajar en la obra. Y aquí estamos hablando de los nuevos en la fe. No un neófito, literalmente, no un novato en la fe. Y finalmente, cuando habla de los requisitos delante del mundo, ¿no? El requisito, Pablo solo menciona un requisito en esa categoría, pero es muy importante. Dice, verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Tantas veces una iglesia es juzgada por la vida de sus líderes. Y puede ser una iglesia fuerte, una iglesia buena, pero si el líder cae, mis hermanos, la iglesia obviamente va a ser afectada en gran manera. Así, si los líderes de la iglesia son conocidos por el mundo como personas malas, irresponsables, la iglesia no tendrá un buen testimonio ante la sociedad. Así que es necesario que nuestros ancianos, nuestros diáconos, tengan buen testimonio de los de afuera, para que cuando miren hacia adentro puedan tener una idea de qué hay dentro de esa iglesia, basada en lo que ve en los líderes allá afuera. Mis hermanos, la lucha del líder, mira el verso 6, dice así: no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mira el verso 7. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Contra quién es la lucha del cristiano? En dos ocasiones seguidas nosotros podemos darnos cuenta. Porque Él está allá afuera tratando de ponernos las trampas. Y en ocasiones caemos. Pero importante es reconocer la caída, arrepentirse y pedir al Señor que le dé el perdón para su caída. Es posible. Nosotros somos pecadores. Pueblo elegido por Dios, nación santa, real sacerdocio, pero éramos caminantes de las tinieblas. Y Dios nos sacó de allí para su luz admirable. Y lo que Él desea que nosotros hagamos hoy es que demos testimonio de eso. Es interesante notar cómo el apóstol Pablo pone a Timoteo una alerta acerca de los ataques espirituales contra los líderes. Pablo menciona los peligros aquí. Un peligro que él menciona es el orgullo, que es uno de los pecados primordiales que Satanás trata de agarrar, ¿no? Elegido anciano gobernante, ahora yo soy el men, el que manda, ¿no? Y crece en orgullo. Mi hermano, usted es igualito que a todos. Simplemente el Señor te ha dado una labor
especial en la vida de esta iglesia. Y quiero decir más, nuestra iglesia no tiene cargo vitalicio. Aunque la ordenación es vitalicia, el cargo es por 3 años. Renovable por otros 3. Y ahí a descansar, mi amiguito. Algunos no, dicen, no, con 3 suficiente, yo aquí me quedo, ¿no? Porque es trabajo, no es estatus social. Pero a veces el enemigo le quiere colocar a uno la semillita de que el estatus social, tú ahora eres anciano gobernante de la iglesia. O en el descrédito de no vivir una vida recta. Y le pone trampas en el camino para que uno caiga. Así que desde ya voy advirtiendo, hermanos y hermanas, líderes de la iglesia, y no estoy hablando aquí solo de ancianos, gobernantes, diáconos, estoy hablando de presidentes de damas, de jóvenes, de niños, de adolescentes, secretarios, tesoreros, cuidado, porque una vez que nosotros somos elegidos para ser líderes, el engañador va a estar detrás de uno para hacerlo caer. Busque agarrarse de las manos del Señor. Finalmente, el texto dice, las 3 trampas de Satanás, ¿no? Uno, el orgullo; otro, el descrédito por no vivir una vida recta, por ser pecador; y otro, el lazo de Satanás. Eso significa una trampa tendida para atrapar a los líderes. Una trampa tendida para atrapar a los líderes, ¿no? Así que busquemos vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Y desde ya mi oración es, Señor, sea sobre nuestros líderes. Y sea también sobre aquellos que aún no son líderes, pero que se están preparando para. Porque son nación santa, pueblo escogido por Dios, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor sea con nosotros y con el liderazgo de esta iglesia, con aquellos que serán elegidos hoy, con aquellos que han sido elegidos en los últimos 3 años y también con aquellos que serán elegidos tal vez en el futuro como líderes de esta congregación. Que Dios nos bendiga.